El acontecer de América Latina, Estados Unidos y el mundo con Red Mundial de Noticias. A través de Radio Cántico Nuevo. Red Mundial de Noticias con Johnny Romero. Comienza ahora. Hola, ¿qué tal? Aquí está la información en Red Mundial de Noticias. Aquí están los titulares de las más importantes noticias ocurridas en el mundo hasta este momento. Delcy Rodríguez aseguró que propuesta de cero arancel con Colombia no se puede. Primeros camiones con GLP venezolano cruzan a Colombia tras 11 años sin importaciones de hidrocarburos. Ecuador despliega 35,000 policías y militares para combatir el crimen con apoyo extranjero. Apagones, liberaciones, protestas y detenciones. Cuba se sacude tras anuncio de contactos con Estados Unidos. La frontera norte de México se prepara para afrontar los efectos de la revisión del TETME. Canciller de Irán no ve ninguna razón para negociar con Estados Unidos. Estados Unidos exige a sus aliados internacionales ayudar a escoltar buques en el estrecho de Hormuz. El impacto económico en Estados Unidos del ataque a Irán. Un boomerang para Trump en año electoral. Aquí están las noticias. Washington. La decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de atacar Irán hace 2 semanas amenaza con extender sus consecuencias más allá de la agitación económica mundial y convertirse en un boomerang para el inquilino de la Casa Blanca, cuya popularidad cae entre los estadounidenses a medida que aumenta el precio de la gasolina a pocos meses de las elecciones de medio mandato. El próximo 3 de noviembre se vota la renovación de la Cámara de Representantes, 435 escaños y 1/3 del Senado, unos 35, y la pérdida del control republicano en ambas cámaras dejaría a Trump en una situación de debilidad con la posibilidad de un impeachment, juicio político. En ese contexto, además de las críticas a la intervención en Irán de parte del entorno trumpista, en lo que entienden como una renuncia a la promesa electoral de no llevar a Estados Unidos a ninguna guerra exterior, se han sumado las dudas de algunos republicanos por el momento elegido para el ataque. Solo los primeros 6 días de ataques, ya se han cumplido 16, han tenido un costo de más de $11.300 millones, según informó esta semana el Pentágono al Congreso. Y otros cálculos citados por CNN estiman que si la campaña se prolongara 2 meses más, el gasto adicional podría situarse entre $40.000 y $95.000 millones, dependiendo de si se utilizan fuerzas terrestres y de ritmo de reposición de municiones. Además del coste económico directo en las arcas estadounidenses por las operaciones militares, el cierre del estrecho de Hormuz, por el que pasa cada día cerca del 20% del petróleo mundial, disparará la inestabilidad del precio de la energía, aumenta la volatilidad de los mercados y despierta pesadillas inflacionistas. El precio de la gasolina en Estados Unidos subió a un promedio nacional de $3.68 por galón, lo que representa un aumento del 23,5% desde el inicio de la guerra, según la Asociación Estadounidense del Automóvil. En el mismo periodo, el precio mundial del petróleo aumentó un 40% y el precio de la gasolina suele ir unido a este incremento. Antes de la intervención en Irán, la economía estadounidense ya mostraba síntomas de debilidad. En 2025 se creó el menor número de empleos de un año en el que no hubiera crisis. El crecimiento económico fue menor de lo esperado, en concreto, en el último trimestre fue la mitad de lo previsto por el cierre del gobierno y las consecuencias de los aranceles. La tendencia ha continuado en 2026 y en febrero se han destruido 92,000 puestos de trabajo, un dato que alentó las preocupaciones de los economistas. En este escenario, la crisis del costo de la vida sigue centrando las preocupaciones de muchos estadounidenses y vuelve a entrar en lleno en la dialéctica política, como ya hicieron las elecciones para la alcaldía de Nueva York o la del gobierno de Virginia el pasado noviembre y que resultaron un éxito para los demócratas. Muchos republicanos asisten con preocupación ahora a una posible repetición de aquella dinámica y temen que el ataque a Irán pueda ser un elemento de lastre de sus posibilidades electorales. Algunos expertos, como el profesor de economía de la Universidad de Ontario, Michael Parkin, en declaraciones a la agencia EFE, asegura que no tienen duda de que la guerra de Irán afectará negativamente a la economía estadounidense
y que los ciudadanos lo notarán directamente en sus bolsillos. Con el precio de la gasolina impactando en la vida cotidiana de los estadounidenses y sin una fecha clara para marcar el fin de la intervención en Irán, la operación militar se ha convertido en un elemento arriesgado para los intereses políticos de Trump y los republicanos a 8 meses de las elecciones de medio mandato. Washington. El embajador de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Mike Waltz, exigió a los aliados internacionales de su país que ayuden a escoltar a los buques en el estrecho de Hormuz, en plena ofensiva estadounidense e israelí contra Irán, que cumple su día 16. Eso es lo que el presidente Donald Trump está pidiendo al mundo, que el mundo entero se involucre. Irán no puede tomar como rehenes a sus economías y sin duda acogemos con beneplácito, alentamos e incluso exigimos su participación para ayudar a sus propias economías, dijo en una entrevista. El embajador de Estados Unidos en las Naciones Unidas apeló a otras situaciones pasadas parecidas. Recuerda los años 80, durante la guerra de los petroleros, la última vez que Irán intentó restringir el suministro energético mundial. Fuerzas francesas, británicas e incluso soviéticas escoltaron a sus petroleros que se dirigían a sus mercados. Tras este intento de implicar a otros países para mitigar las consecuencias económicas del conflicto, mostró la determinación de Washington de continuar la ofensiva en el Oriente Medio. Mientras tanto, el ejército estadounidense seguirá atacando al ejército iraní con misiles y drones para mantener abiertos los estrechos, sostuvo. Estas declaraciones llegan un día después de que Trump asegurara que muchos países enviarán buques de guerra al estrecho de Hormuz para mantenerlo abierto y seguro, tras el anuncio del nuevo líder supremo iraní, Mohammad Khamenei, de que el estratégico paso permanecería cerrado. Esperamos que China, Francia, Japón, Corea del Sur, el Reino Unido y otros que se ven afectados por esta restricción artificial envíen sus buques a la zona para que el estrecho de Hormuz deje de ser una amenaza para una nación totalmente descabezada, escribió en su red social Truth Social. Nueva York. Brenda Carr, presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones, amenazó con revocar las licencias de las emisoras por su cobertura de la guerra con Irán, en su última medida dentro de una campaña para erradicar lo que él considera un sesgo liberal en las transmisiones. Al entrar la guerra en su tercera semana, Carr aseguró a las emisoras de difundir mentiras y distorsionar las noticias en una publicación en redes sociales y les advirtió que rectificarán el rumbo antes de que se venciera el plazo de renovación de sus licencias. Las emisoras deben operar en beneficio del interés público, perderán sus licencias si no lo hacen, afirmó. Carr compartió una publicación de Truth Social del presidente Donald Trump que criticaba a los medios de comunicación por su cobertura de la guerra con Irán. Trump se refirió a un artículo publicado por The Wall Street Journal que informaba que 5 aviones estadounidenses de reabastecimiento de combustible habían sido alcanzados en Arabia Saudita, afirmando que su titular era intencionadamente engañoso. Teherán. El ministro exterior de Irán, Abbas Araghchi, afirmó que Irán no está interesado en mantener conversaciones con Estados Unidos, al rebatir las palabras del presidente estadounidense Donald Trump de que Teherán desea un acuerdo para poner fin a la guerra entre Estados Unidos e Irán. Somos lo suficientemente estables y fuertes, solo estamos defendiendo a nuestro pueblo, declaró Abbas Araghchi en el programa Face the Nation de la cadena estadounidense CBS en una entrevista emitida ayer. No vemos ninguna razón por la que debamos hablar con los estadounidenses, porque ya estábamos hablando con ellos cuando decidieron atacarnos, añadió. Según el canciller de Irán, no hay ninguna experiencia positiva en las conversaciones con los estadounidenses. Donald Trump afirmó que Irán quería un acuerdo, pero que él no estaba dispuesto a llegar a uno en las condiciones actuales, sin dar más detalles. Nunca hemos pedido un alto al fuego y nunca hemos pedido ni siquiera una negociación, refutó Araghchi. Agregó que Irán está dispuesto a hablar con los países que quisieran negociar el paso de determinados petroleros por el estrecho de Hormuz, una ruta clave del comercio mundial del petróleo. No puedo mencionar ningún país en concreto, pero se han puesto en contacto con nosotros varios países que desean garantizar un paso seguro para sus buques en el estrecho de Hormuz,
señaló. Ciudad Juárez, México. La fronteriza Ciudad Juárez se prepara para afrontar los efectos de la revisión del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, el TECME, un proceso que ha generado expectativas y preocupación en la región que conecta con el paso a Estados Unidos, uno de los puntos claves del comercio trilateral. El debate surge luego de que el secretario de la Economía mexicano, Marcelo Ebrard, presentó los resultados de la consulta pública nacional para evaluar el futuro del acuerdo comercial. De acuerdo con el funcionario, el 78.5% de los participantes se manifestó a favor de renovar el tratado, aunque con ajustes que permitan modernizar sus reglas frente a un entorno económico más competitivo. La discusión es especialmente relevante en la región fronteriza, donde operan más de 300 plantas maquiladoras y miles de camiones de carga cruzan diariamente los puentes internacionales, transportando productos de sectores como el automotriz, electrónico, acero y manufactura. Sin embargo, empresarios advierten que el proceso de revisión ocurre en un contexto de incertidumbre económica para la industria local. Todas las industrias están total incertidumbre, porque aunque en Estados Unidos más de 68 asociaciones han defendido la continuidad del TECME, sigue existiendo el riesgo de que cambien las reglas, señaló en una entrevista con EFE Marcelo Vázquez Tobar, delegado regional de la Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de la República Mexicana. El dirigente explicó que la situación coincide con un periodo complicado para la economía local. Según registros patronales del Instituto Mexicano del Seguro Social, en febrero cerraron 17 empresas formales en la Ciudad Juárez, con lo que la ciudad acumula 63 compañías perdidas desde octubre de 2023. Ciudad de México. La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum Pardo subrayó que en México gobierna el pueblo, luego de que su par estadounidense Donald Trump declarara la víspera que los carteles son los quienes gobiernan México. Esta fue la última de varias afirmaciones sobre la soberanía de México por parte de Sheinbaum, bajo presión de Washington para detener el flujo de drogas hacia Estados Unidos. Ayer dije que gobierna México, porque luego andan diciendo que otros gobiernan México. En México gobierna el pueblo, pero también gobernamos las mujeres, afirmó Claudia Sheinbaum durante un evento público en el estado de Nayarit. No nombró a Trump, pero parecía referirse a declaraciones suyas. El mandatario estadounidense compartió en su red social Truth Social un comentario de un usuario que insinuaba que en México habría un narcogobierno. Interrogado horas después sobre esa publicación, Trump lamentó que la presidenta mexicana hubiera rechazado sus reiterados ofrecimientos de ayuda militar para combatir a las bandas criminales. Claudia Sheinbaum me cae muy bien, pero debería acabar con los carteles, porque, guste o no, los carteles son quienes gobiernan México. No podemos permitir eso, dijo el republicano. El mismo fin de semana, la presidenta izquierdista reiteró que su gobierno colabora con Washington en el combate al narcotráfico, pero que la soberanía de México no está en negociación. Desde la llegada de Trump a la Casa Blanca en enero de 2025, Claudia Sheinbaum Pardo ha reiterado que México está dispuesto a combatir los carteles de la droga junto con Washington, pero se niega a una intervención militar estadounidense contra los carteles. Pese a la negativa de Sheinbaum, Trump ha insistido en colaborar militarmente y ha llegado a señalar que valora una intervención directa en México. La Habana. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, agradeció la generosa solidaridad y el acompañamiento de México en respuesta a un mensaje del exmandatario de esa nación, Andrés Manuel López Obrador, en el que expresó su apoyo al pueblo de la isla. Gracias, querido hermano. En nombre de Cuba, no me cansaré de agradecer la generosa solidaridad y el acompañamiento de México a la heroica resistencia del pueblo cubano, expresó Díaz-Canel en las redes sociales. Además señaló, jamás olvidaremos su permanente y decisivo apoyo al fortalecimiento de esta entrañable amistad. López Obrador divulgó un último mensaje en redes sociales en apoyo a Cuba, en el que llamó a ayudar al pueblo de la isla mediante un depósito en una cuenta bancaria de una asociación civil. Estoy en retiro, pero me hiere que busquen exterminar
por sus ideales de libertad y de defensa de la soberanía al hermano pueblo de Cuba, afirmó en su mensaje López Obrador, quien ocupó la presidencia de México entre 2018 y 2024. Recalcó que a quienes piensan que se trata de un pleito ajeno, les recuerdo lo que dijo el general Lázaro Cárdenas cuando fue la invasión de Playa Girón. No es lícito preconizar nuestra indiferencia ante su heroica lucha, porque su suerte es la nuestra. López Obrador cerró su mensaje con un llamado a ayudar al pueblo cubano, que cada quien aporte lo que pueda, indicó. La Habana. Manifestantes incendiaron una oficina local del Partido Comunista de la ciudad central de Morón, en la provincia de Ciego de Ávila, el 14 de marzo, una muestra de descontento por la crítica situación de la isla, que tuvo un apagón del 58% de su territorio y quedó nuevamente a oscuras. 5 de los manifestantes que se quejaban por los constantes apagones y la dificultad en el acceso a los alimentos e insumos básicos fueron detenidos luego de que arrojaron piedras y prendieron fuego a parte del mobiliario de la oficina, como mostraron videos compartidos en redes sociales. Lo que inicialmente comenzó pacíficamente y tras un intercambio con las autoridades locales, se convirtió en actos de vandalismo contra la sede del Comité Municipal del partido, detalló el periódico local Invasor. Informes contradictorios hablan de que se produjo al menos un disparo durante la protesta, sin identificar de dónde se originó, y difieren sobre la razón por la que las imágenes mostraban a una persona tendida en el suelo, sin precisar si había sido alcanzada por la supuesta detonación. Medios estatales aseguran que la caída se produjo porque el manifestante estaba ebrio, y el diario La Vanguardia sostuvo que nadie resultó herido por disparos. El gobierno de Miguel Díaz-Canel reconoció que es comprensible el malestar y consideró legítimas las quejas y reclamos, aunque los condicionó a que se actúe con civismo y respeto al orden público. Atención Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este domingo que muy pronto podría haber un acuerdo con Cuba y añadió que la atención de su administración se centrará en la isla una vez que termine el conflicto con Irán. Cuba también quiere llegar a un acuerdo y creo que muy pronto llegaremos a un acuerdo o haremos lo que sea necesario, aseguró el mandatario. Estamos hablando con Cuba, pero vamos a tratar con Irán antes de con Cuba, matizó. Las declaraciones se producen en un momento de máxima tensión después de que Estados Unidos estableciera un bloqueo petrolero sobre Cuba desde enero y cortara los suministros del petróleo venezolano. Posteriormente anunció por orden ejecutiva aranceles para los países que suministren crudo a la isla. El presidente republicano ha amenazado en las últimas semanas con tomar control de la isla comunista, ya sea de forma amistosa u hostil, y ha repetido que el gobierno de La Habana caerá muy pronto porque el país está en ruinas, afectado por el bloqueo de crudo impuesto por Washington en enero pasado. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, confirmó que dialogan con Estados Unidos para buscar soluciones por la vía del diálogo a las diferencias entre ambos gobiernos, algo que ya Trump había adelantado pero que la isla había negado. Esta semana el presidente cubano Miguel Díaz-Canel ofreció una comparecencia ante la prensa sobre los contactos con Estados Unidos y la crisis energética, y contó con la presencia de miembros de la familia Castro, incluido el nieto de Raúl Guillermo Rodríguez Castro, y un sobrino nieto, Óscar Pérez Oliva. Igualmente Cuba anunció que liberó a 51 presos en medio de todas estas crecientes tensiones con Estados Unidos. Atención Guayaquil. Unos 35,000 policías y militares en el Ecuador participan desde las 11 de la noche de ayer en operativo de control y ataques nocturnos a grupos criminales que se realizarán con el apoyo internacional en 4 provincias que concentran altos índices de violencia y son claves en la ruta del narcotráfico. Las operaciones se realizan durante 15 días en un toque de queda nocturno que se empezará desde las 23 horas de ayer y terminará a las 5 de la mañana del día siguiente, con el objetivo de atacar a los grupos de delincuencia organizada, debilitarlos en su logística y en sus economías criminales, señaló el general Pablo Dávila, comandante de la policía. Dávila explicó que todas las unidades especializadas e investigativas de la policía
están involucradas en estas operaciones, en las que también usarán drones y helicópteros y que se enmarcan en la nueva fase de la guerra contra el narcoterrorismo, declarada por el presidente Daniel Noboa en 2024, y que esta vez contarán con cooperación internacional. Con la cooperación internacional vamos a hacer muchos operativos puntuales, señaló el jefe policial sin entrar en detalles. Cuando a inicios de marzo Noboa anunció estos operativos, indicó que uno de los países con los que trabajaría en este tema sería Estados Unidos, cuyas fuerzas militares iniciaron la semana pasada operaciones conjuntas con las de Ecuador contra organizaciones terroristas, en las que bombardearon y destruyeron un campamento de entrenamiento de los comandos de la frontera, uno de los grupos disidentes de la extinta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. Dávila afirmó que en las calles de las provincias de Guayas, Los Ríos, El Oro y Santo Domingo de los Sáchilas se instalarán unos puntos de control para detectar a las personas que circulen en las horas restringidas, quienes se enfrentarán a penas de entre 1 a 3 años de cárcel si no tienen justificación para salir de sus casas. Lima. El candidato presidencial del Perú, Napoleón Becerra, quien era uno de los 36 aspirantes a la jefatura de Estado en los comicios generales de abril, falleció en un accidente de tránsito cuando se dirigía a cumplir una actividad proselitista en el sur del país, informaron medios estatales peruanos y fuentes de su partido. Becerra, quien tenía 67 años y lideraba el izquierdista Partido de los Trabajadores Emprendedores PTE Perú, sufrió el accidente en la autopista Vía de los Libertadores, en la región de Huancavelica, cuando viajaba hacia la vecina región de Ayacucho, declaró a la emisora RPP la candidata a diputada por Lima y portavoz de su agrupación, Emily Silva. Hemos sido informados hace algunos minutos del accidente por compañeros que se encuentran en la zona que viajaban con él. Nos han notificado que nuestro presidente Napoleón Becerra ha fallecido, señaló Silva. Caracas. Después de más de una década sin intercambios energéticos directos, Venezuela y Colombia dieron el primer paso para restablecer el comercio de gas entre ambos países. Los primeros camiones cisternas cargados con gas licuado de petróleo GLP, específicamente gas butano, cruzaron la frontera hacia territorio colombiano desde el estado venezolano de Táchira. El paso de las unidades por el puente internacional Simón Bolívar con destino a norte de Santander marca la primera importación de hidrocarburos desde Venezuela en 11 años y se produce como una donación inicial de la estatal Petróleo de Venezuela, PDVSA. El envío se interpreta como el punto de partida para retomar una agenda energética que lleva años congelada. La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, confirmó que se trata del primer cargamento de GLP, gas licuado, enviado hacia Colombia, y lo calificó como un paso concreto para restablecer los vínculos comerciales entre ambos países. El combustible se transporta en una fase inicial mediante camiones cisternas con un volumen estimado que podría superar los 90,000 litros diarios en esta etapa temprana. Más allá del envío por carretera, el intercambio de gas forma parte de una agenda más amplia de integración energética entre ambos países. Atención Bogotá. El ministro de Minas y Energías de Colombia, Edwin Palma, dijo que la estatal venezolana PDVSA manifestó su intención de terminar un contrato con la colombiana Ecopetrol por condiciones comerciales que no permiten recuperar las inversiones necesarias para rehabilitar el gasoducto Antonio Ricaurte. En una publicación en X, Palma afirmó asimismo que planea reunirse este lunes con el gobierno de Estados Unidos para solicitar el levantamiento de sanciones y así retomar relaciones comerciales con Venezuela. El anuncio se produce un día después de reuniones de alto nivel entre ambos países en Caracas, donde los funcionarios discutieron seguridad, sanciones estadounidenses y cooperación energética, incluyendo reparaciones del gasoducto. Colombia anunció esta semana que acordó con Venezuela reactivar la cooperación energética con la sustitución de la tubería faltante de un gasoducto binacional, a través del que Bogotá busca iniciar la importación de gas desde el vecino país. El gobierno de Colombia considera la reactivación del gasoducto Antonio Ricaurte
como una de las opciones para reforzar el suministro de gas en los próximos años en medio del aumento de la demanda energética del país. El ducto Antonio Ricaurte de 225 kilómetros entre ambos países fue inaugurado en 2007 y su primera fase buscaba llevar gas desde La Guajira, en Colombia, hasta el lago de Maracaibo, en Venezuela. La operación se frenó en 2019 antes de activarse la segunda fase para transportar gas desde Venezuela a Colombia. La infraestructura tiene una capacidad de transporte de 500 millones de pies cúbicos de gas y tuvo una inversión de 230 millones de dólares aportados por Venezuela, según Colombia. Caracas. Luego de una semana de diálogos entre los gobiernos de Colombia y Venezuela, varias protestas se han hecho escuchar y todas enfocadas en el mejoramiento de las relaciones para la seguridad fronteriza y el fortalecimiento del comercio binacional. Entre las propuestas económicas que planteó Gustavo Petro, se encontró un arancel cero en toda la comercialización binacional, integración energética plena, priorizando energías limpias, como también puso sobre la mesa hacer real la doble nacionalidad en términos de plenos derechos para ciudadanos venezolanos en Colombia y para ciudadanos colombianos en Venezuela, mencionó en su cuenta de X el pasado 13 de marzo. Sobre el arancel, la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, se expresó posteriormente asegurando lo siguiente: Presidente Petro, nos gustaría pero no se puede, porque el pueblo venezolano está sancionado, el pueblo productor venezolano está sancionado. No podemos ir en igualdad de condiciones y nosotros tenemos que acompañar a nuestro país productivo para que en esas condiciones de desigualdad podamos nosotros ir a un comercio exterior que beneficie al pueblo venezolano, dijo. Amigos oyentes, por el día de hoy llegamos al final de Red Mundial de Noticias. Mi amigo personal Federico Santiago y Johnny Romero les acompañamos. Les invitamos mañana a nuestra emisión diaria de noticias. Feliz inicio de semana para todos. Hasta pronto. Bye.